pues es empezar a cuestionar, como que ¿esa en realidad fue la primera traducción en América? Yo opino que no, ¿no? ¿Cómo es que la traducción está involucrada en la creación de esta identidad que tenemos en México? Y es como todo a través de traducciones. Lo que noté es que siempre se habla de autores pues europeos más que nada. Sin embargo, yo me preguntaba, ¿y qué pasa con México, no? O con América, fue donde empecé. Como que, ¿y acá qué? Y pues no había tanta información al respecto. No es que no haya, sino que no se ofrece tanto en los planes de estudio. Bienvenidos una vez más a Idiomas en Diálogo, el podcast en donde hablamos lo que nos une. El día de hoy nos acompaña el maestro de la Facultad de Idiomas, Manuel Alejandro Gardea González. Bienvenido, maestro. Hola, gracias. ¿Cómo Gusto está? estar aquí, muchas gracias por la invitación. Muy bien. ¿Está muy bien? Sí, sí. Qué gusto tenerlo por aquí. Esta es una fecha especial para mí porque es un docente con quien coincido bastante en los pasillos, pero es la primera vez que tengo la posibilidad de entablar una conversación con él de manera tranquila y acerca de un tema que podría ser de interés de la comunidad académica. Es por eso que lo tenemos el día de hoy aquí. Para proporcionar un poquito de contexto, el docente de Facultad de Idiomas y también investigador en curso por la tesis que presentó para egresar de la maestría en lenguas modernas, nos acompaña para hablarnos acerca de su trabajo de investigación, diseño de un programa de unidad de aprendizaje, en este caso sería Historia de la Traducción en México, ¿cierto? Así es, Historia de la Traducción en México es el nombre del trabajo terminal. Bueno, Muy bien. todo lo que dijiste, ¿no? Sí. Muy bien. Para empezar a hablar un poquito acerca del trabajo de investigación, me gustaría saber cómo surge la fijación por la traducción. Algo que surgió fuera de cuadro, pero que me pareció muy interesante, es que cursó la licenciatura en Enseñanza de Lenguas dentro de la Facultad de Idiomas Tijuana, ¿cierto? Así es, sí, yo estudié pues la licenciatura en docencia de idiomas, se llamaba en aquel entonces. Hace 10 años. Sí, ya hace más de 10 años. Ajá. Aquí mismo en la Facultad de Idiomas Campus Tijuana, bueno, ahora Facultad de Idiomas Tijuana. Y después trabajé como docente de inglés, ¿no? En distintas preparatorias, o sea, sí me dediqué a lo que estudié, pero también, pues ya ves que como docente, pues no siempre genera uno tanto dinero como quisiera, así que tuve que tener otro trabajo. Claro. Era docente en una preparatoria y después trabajé como intérprete remoto. Y me gustó mucho la interpretación, me adentré en el tema y quise profesionalizarme. Así que se oferta la especialidad en traducción e interpretación aquí mismo en la facultad y pues decidí cursarla para complementar mi perfil de docente. Y ya al egresar de la especialidad me abrieron las puertas aquí en UABC para empezar a impartir materias de traducción. Después cursé una maestría en otro lugar, regresé y empecé a cursar esta aquí mismo. La maestría en lenguas modernas. Sí, la maestría en lenguas modernas. Ok, entonces esta fijación podemos decir que de alguna manera se solidificó por medio de su curso en la especialidad. Así ¿cierto? es, sí, por el trabajo de interpretación que me gustó y ya pues la especialidad que me enseñó los diferentes caminos que puede tomar uno en el área de la traducción e interpretación. Y aquí seguimos. Sí, aquí seguimos. Sí. Excelente. Algo que me llama mucho la atención del tema precisamente de tesis es que se enfoca en historia. Entonces, por ahí me gustaría también preguntarle con respecto a cómo surge no la idea, pero pues ahora sí que el planteamiento de este diseño de un programa, de una unidad de aprendizaje y más específicamente de la historia de la traducción en México. ¿Qué sucede? ¿Qué observa para que tomemos esa decisión? Bueno, pues para empezar, o sea, el yo de hace 10 años también hubiese estado sorprendido, porque si me hubieran preguntado, de hecho, cuando empecé a estudiar la especialidad, ¿te interesa la historia? Hubiera dicho que no. ¿Oh? De hecho, cuando egresé de la especialidad y empecé a dar clases de traducción, yo recuerdo decirle a los alumnos, bueno, lo dije y lo tengo que repetir y sostener que lo dije, fue
ay, ¿eso qué? La historia no importa, vamos a ver lo práctico, ¿no? La ironía. Sí, yo sé. Pero pasó que dentro de la especialidad, pues nos hablan un poco siempre de la historia de la traducción o de la traductología en general, ¿no? En el mundo. También en la otra maestría que cursé, también de traducción e interpretación, empiezan abordando temas históricos, ¿no? Para ver cómo es que llegamos a donde estamos. Pero lo que noté es que siempre se habla de autores pues europeos más que nada, ¿no? Que está bien, o sea, es información importante, es relevante para pues todos los traductores. Sin embargo, yo me preguntaba, ¿y qué pasa con México, no? O con América, fue donde empecé, como que, ¿y acá qué? Entonces empecé a indagar, empecé a hacer preguntas a distintos docentes y pues no había tanta información al respecto. No es que no haya, sino que no se ofrece tanto en los planes de estudios, ¿no? O en las materias. Y fue por ahí, porque donde surgió ese como que interés y fue donde me di cuenta que hacía falta abordar la historia de la traducción pues en México, en América en general, pero pues aquí en México, ¿no? Claro, y también me imagino, ¿no?, que la importancia de entender precisamente cómo llegamos aquí a nivel pues, local, siento que es tan importante como visibilizar su historia en Europa. Entonces, Sí. qué interesante y fue muy para mí visible, ¿no? Lo que me doy cuenta como que de inmediato percibió la ausencia de esta materia, de este contexto que es necesario precisamente para, pues, incluso sustentar el propósito de un traductor. Entonces, fue por ahí como encuentra, ¿no? Hay una carencia aquí y creo que puedo cubrirla. Sí. Que si me lo pregunta, me parece una fijación muy compleja al decir, pues un diseño de un programa de unidad de aprendizaje. Se escucha como algo muy laborioso y por esa razón me gustaría empezar a preguntarle de qué manera empezamos a desarrollar y establecer las bases para investigar sobre la marcha con respecto al tema. Ok. Pues sí es laborioso, pero ya hay un formato diseñado por la institución y aprobado por otros, pues otras unidades de aquí mismo, de la UABC, que tienen, mira, esto es lo que incluye un programa de unidad de aprendizaje, un PUA, que básicamente es como el esqueleto pues, de la materia. Pero para llegar a poder proponer el diseño, primero tuve que, junto con mi comité de dirección, pues tuvimos que preguntar a los alumnos, antes que nada, ¿qué es lo que saben sobre la historia de la traducción en México? Porque posiblemente ya sabían, ya se había cubierto en otra asignatura y no estábamos al tanto. Claro. Pero pues sí habíamos investigado, ¿no? Cuando uno analiza el plan de estudios de la carrera de traducción, el más reciente es 2017-2, ¿no? Se da cuenta que no hay una materia de historia de la traducción, ¿no? Para empezar, cosa que sí había en el plan de estudios 2006-2. Sí, había una historia de la traducción e interpretación. Se eliminó. Ya después buscamos específicamente en cada materia a ver si abordaban esos temas y encontramos que solo se oferta información de la historia de la traducción en 2 materias. Una obligatoria, que es Introducción a la teoría y la práctica de la traducción, que se oferta en 3er semestre. Y otra optativa, que es la que antes era obligatoria, que es la materia de Historia de la traducción e interpretación. Pero esa se oferta, pues no es constante, no cada semestre se oferta, por ejemplo, ¿sí? Así que ya analizando los temas dentro de esas materias, vimos que pues también eran muy eurocéntricas. Sí se ofrece algo de información del continente americano, no voy a decir que no, pero
para todas esas materias, por ejemplo, la que sí se centra en la historia, que es Historia de la Traducción e Interpretación, es una unidad le dedican a América. Y la otra, que es obligatoria, la materia de Teoría y Práctica de la Traducción, esa le aborda una unidad, mitad de una unidad a la historia de la traducción y no precisamente en México, ¿no? Sino global. Bueno, ya identificado eso, entonces empezamos a diseñar pues una encuesta porque dijimos, bueno, no está en papel, ¿no? Pero pues puede que haya ahí un currículum oculto o algo y que un docente esté abordando el tema de todos modos. Y pues diseñamos una encuesta para los alumnos de sexto semestre, porque pensamos que para entonces ya habrían tenido la oportunidad definitivamente de cursar la obligatoria de tercer semestre y la optativa. Y preguntamos, para empezar, cosas como pues lo básico de edad y género, ¿no? Pero también ¿ya has cursado la materia de Introducción a la Teoría y la Práctica de la Traducción? ¿Has cursado la materia de Historia de la Traducción e Interpretación? Si no, ¿sabías que existía? Y la gran mayoría, solo el 30% de los alumnos sí habían contestado que sí cursaron la materia de teoría de Historia de la Traducción e Interpretación. 30%. Solo el 30% la había cursado. Y la gran mayoría de los que no la habían cursado ni siquiera sabía que existía, que se ofertaba. ¿Sí? Pero también ahí preguntamos, bueno, ¿conoces algún referente de la traducción en México? Y el 95% de los alumnos contestaron que no conocían a ningún traductor o traductora en México, ¿no? Y de los que mencionaron, pues sí se repitieron algunos nombres, como González Báez Camargo, salió. Y pues bueno, ¿por qué sale tanto González Báez Camargo? ¿Quién salió 3 veces? 3 veces. 3 veces. Y ya investigando, pues resulta que tradujo del hebreo, la Biblia del hebreo al español. Entonces nos imaginamos, bueno, yo me imagino que tal vez en servicios religiosos ven la Biblia y ven que se tradujo por González Báez Camargo y tal vez se les quedó ese nombre, interesante, ¿no? Sí. Y pues así salió. Hicimos más preguntas al respecto y pues sí, efectivamente hay desconocimiento sobre la historia de la traducción en México. Entonces, pues eso fue nuestro primer objetivo, ¿no? Indagar sobre el conocimiento que tienen los alumnos para no partir de que, pues no saben nada más porque uno piensa que no saben. Y efectivamente, pues no sabían. No sabían. Los resultados entonces fueron evidentes y sí arrojaron ahora sí que la necesidad de diseñar, ¿no? Este programa. Sí. Y algo que nos encantó fue que también incluimos la pregunta, ¿les interesaría o te interesaría cursar una materia sobre la historia de la traducción en México? Y la gran mayoría dijo que sí. Y nos dieron razones también por las cuales pensaban que era importante estudiar pues, la historia de la traducción. ¿Recuerda por ahí alguna de ellas? Pues fueron 60 y tantas respuestas que nos dieron y se agruparon en distintas pues, áreas, digamos, ¿no? Y algunos era porque es la carrera que estudio y debería de tener algo de conocimiento al respecto, ¿no? Makes sense. Sí. Otros también era como que, pues, igual, pero porque es mi país y debería de saber la historia de la traducción en mi país. Para saber cómo llegamos hacia donde estamos ahora, respondían algunos. Otros dijeron cosas como, porque... bueno, sabes que ahorita no me acuerdo de todas, no, pero claro, eran 66 respuestas o más, ¿no? Sí. Entonces sí, por supuesto, pero creo que pues sí deja en evidencia que había no solamente una necesidad, sino un interés genuino de parte de ellos, ¿no? Para cursarla. Exacto. Y ahí interviene usted. Sí, y el interés fue lo que me sorprendió, porque fueron 50 personas, pero las que se encuestaron, pero fueron más respuestas de esas porque dieron más de una razón, ¿no? Ah, ok, Sí. Solamente una persona de
los 50, o sea, una persona dijo que no le parecía importante estudiar la historia, y está bien, lo respeto. Esa persona hubiese sido yo, la verdad, hace 10 años, sí. Hace 6 años también, o sea, no nos vamos tan lejos, porque pensaban que era más importante la práctica. Claro. Pero sí, muy conscientes, y eso me sorprendió, ¿no? De que sabían que era importante estudiarla. Y pues eso fue lo primero que hicimos, ¿no? Ya después, pues, tuve que indagar más sobre las diferentes maneras de abordar la enseñanza de la historia. Sí. Súper interesante eso. Entonces, ¿esto es como el marco metodológico, por así decirlo? Sí, pues ahorita, por ejemplo, lo que comenté de la encuesta fue la primera fase. La primera fase, el primer objetivo específico, digamos, ¿no? Porque recuerda que pues tenemos el objetivo general. Claro. Y para llegar a ese objetivo general, pues hay que hacer ciertos objetivos específicos que al sumarlos todos nos dan ese objetivo general. Así que, pues ese es más que nada los objetivos. Recabamos estos datos posteriores a esta encuesta que se aplicó a 50 personas. ¿Cuánto tiempo nos tomó aplicar esta encuesta? Un día. Un día, porque usamos Google Forms, se hizo a distancia. Hacer la encuesta sí tardó más porque tuvimos que pues, trabajarla un poco, pero aplicarla tomó, no sé, 1 hora. Le pedí, esos no eran mis alumnos, sino que hablé con las profesoras de sexto semestre a ver si me ayudaban, me prestaban sus grupos y les aplicaban las encuestas. Así que esa información se recabó de inmediato. Ay, qué bueno que no hubo tanto detenimiento, tanto tiempo invertido. Sí. No, salió, fluyó y muchas gracias a las docentes, ¿no? Y a todo el equipo por prestarnos al grupo. Y a los grupos, a los alumnos también por cooperar, porque bien pudieron no haberla contestado, no era obligatorio. Por supuesto. Entonces tenemos estos resultados, tenemos estas, ahora sí que las perspectivas de los estudiantes evidenciadas en la encuesta. Posterior a ahí, ¿cómo partimos para empezar el desarrollo de este programa de unidad de aprendizaje? Ay, sí, eso creo que fue lo más complicado, porque yo tampoco sabía, ¿no? Muy bien. Pero, pues afortunadamente nos sustentamos en nuestro marco teórico, ¿no? Vimos qué autores utilizamos y cómo fue que nosotros cortamos, ¿no? En cachitos nuestra investigación por diversos tipos de áreas de conocimiento, por ejemplo. Y después, pues en eso nos basamos para hacer el programa de unidad de aprendizaje, ¿no? O sea, digamos que de lo primero que hablamos en nuestro marco teórico fue, bueno, para empezar hablamos sobre antecedentes, pero eso es antes del marco teórico, pero nos ayudan a dar una idea. Después vimos temas como la enseñanza, la importancia de la enseñanza de la historia, cómo se aborda esa enseñanza, qué temas. Y bueno, al hacer eso, vimos, pues para empezar a diseñar un programa de unidad de aprendizaje sobre la historia de la traducción en México, pues tengo que explicar primero por qué es importante abordar la historia. Ni siquiera de la traducción, sino la historia en general. Claro. Sí, así que pues por ahí empezamos, ¿no? Unidad 1. Sí, la primera unidad fue Introducción al estudio de la historia decolonizada. Sí, entonces, ¿por qué era importante? Y empezar a ligarla con la traducción. Entonces, pues, bueno, ¿por qué es importante, no? Para empezar la historia, ¿no? Claro. Yo crecí escuchando que era para no repetir los errores del pasado, ¿no? Pero ya cuando empecé a leer, me di cuenta que no necesariamente, ¿no? La gran mayoría de los autores nos decían, pues no necesariamente es eso, porque no quiere decir que porque pasó en un contexto no se vaya a repetir en otro distinto, ¿no? Entonces era más pues para crear esa conciencia de que se estudia la historia para saber cómo es que llegamos a donde estamos, o para entender el presente a través del pasado también, o el pasado a través del presente, ¿no? Entonces fue la unidad 1, como que crear esa conciencia de la importancia de la historia
y luego empezar a ligarla con la historia de la traducción. O sea, ¿por qué es importante que los alumnos aprendan sobre la historia de la traducción? Y eso se trata de la unidad 1. Es como que, bueno, pues para empezar a tener en cuenta los referentes, cómo voy a saber a qué aspirar tal vez, o cómo me voy a identificar como traductor, traductora, si ni siquiera conozco pues la gente que trabaja de esto, ¿no? Total sentido, sí. Sí, entre otras cosas, ¿no? Que también es importante. Ok. Bueno, y después, igual basándonos en el marco teórico, fue como que, ok, ¿qué es lo que hicimos después? Así fuimos creando el programa de unidad de aprendizaje. Después fue, bueno, vamos a abordar entonces antes la historia de antes de que fuera México, antes de que México fuera México, claro. ¿no? El territorio ya estaba, pero sabemos que pues hubo un periodo de colonia y un periodo prehispánico antes de eso. Entonces abordamos eso en la unidad 2, que se llama México prehispánico y colonial. Okay. ¿Sí? Entonces, el México prehispánico y colonial, ahí era, por ejemplo, cuando uno lee las fuentes oficiales, se da cuenta que los autores comentan que la primera traducción en México, bueno, en América de hecho, fue del latín al español. Okay. Y bueno, esa es la historia oficial. Pero pues ahí es relevante empezar a cuestionar, ¿no? Crear ese pensamiento crítico que puede ser que haya sido, pero también había lenguas prehispánicas, ¿no? Ya existían, todavía existen. Sí, claro. Pero en aquel entonces, cuando se hizo lo que llaman la primera traducción de América, ya también había escritura prehispánica. Ok. Sí, hay códices mixtecos, hay códices mayas, hay diferentes tipos de códices de escritura, hay evidencia, había intercambio, estaban. Entonces, pues es empezar a cuestionar como que esa en realidad fue la primera traducción en América. Yo opino que no, ¿no? Hay un autor que he encontrado que también dice que hay evidencia en alguna zona arqueológica maya de que sí hay traducción entre el mismo maya, ¿sí? Aunque no sé si lo sepas, pero hay distintos tipos de traducción. Jacobson, un autor, en 1960 por ahí nos dijo que hay traducción intralingüística, ¿no? O sea, intra quiere decir dentro de la misma lengua, ¿no? Por ejemplo, un español antiguo con un español moderno, ¿no? Que cambia mucho, a veces hasta ni se entiende. Y traducción extralingüística, que es interlingüística, no extra, o sea, lo que conocemos como traducción de otras lenguas, ¿no? Inglés, español. Claro. Y traducción intersemiótica, que es tipos códigos, por ejemplo, un sistema de escritura a otro, ¿no? Como el señalamiento que ves en la carretera. Ok. ¿No? Como que tú ves algo y no dice en palabras, pero lo reconoces y lo traduces y lo entiendes, ¿no? Entonces hay eso. Bueno, entonces eso aborda la unidad 2, como que qué pasó, cuestionamos un poco de los orígenes de la traducción en el país, pero también abordamos ya pues la importancia que tuvo la traducción pues en la creación de alfabetos, tal vez los que persisten a la fecha en lenguas indígenas, por ejemplo, porque ya usan el alfabeto que se usa en español también, muchas de ellas, ¿no? Entonces, todo ahí está la traducción involucrada, ¿no? En todo ese periodo colonial. Después de eso, en la tercera unidad, lo que vemos ya es la traducción en México. Pero para eso, obvio, abordamos temas de qué es lo que llevó a esa revolución mexicana. Porque uno, pues ha escuchado, ¿no? ¿Qué pasó? Pero ¿qué papel jugó la traducción ahí? Porque muchas de estas ideas
unas sí son de México, pero muchas surgieron de otros países, por ejemplo, ¿no? Y todas esas llegaron a México. ¿Cómo llegaron? Pues a través de la traducción. Qué padre el hecho de que se esté haciendo como un mixing, que se esté combinando ahora sí que el campo de la traducción con todas estas transiciones históricas que nunca habíamos contemplado asociándola al campo. Entonces, creo yo que la unidad de aprendizaje ahora sí que es súper enriquecedora, o sea, es una gran oportunidad para que los estudiantes de licenciatura en traducción puedan exponerse a ella. ¿Dijiste que esta era la tercera unidad de aprendizaje? Esa era la tercera unidad, la tercera unidad dentro general, de la unidad. la unidad de aprendizaje. Sí. Sí, claro. Y ya, pues ahí es que hay diversos libros. Ya en México, pues sí abordamos temas, bueno, se abordan temas como la creación de la identidad mexicana. Hay un libro de Gertrudis Payás, por ejemplo, El revés del tapiz se llama, donde la autora explica cómo es que la traducción está involucrada en la creación de esta identidad que tenemos en México. Y es como todo a través de traducciones, ¿no? ¡Qué padre! Ajá. Sí. Y pues así seguimos con la unidad 4 y pues y es ambiciosa, es 5 unidades, se espera que se puedan cubrir, ya donde los alumnos puedan investigar cosas que a ellos les interesan. Por ejemplo, ahorita está en auge las lenguas asiáticas, ¿no? Sí, claro. El K-pop o el anime, lo que sea. ¿Y por qué es tan popular? Bueno, ¿por qué? Pues si podemos trazar, ¿no? Esta es investigación que se me ocurre que podrían hacer los alumnos. Claro. Como que, bueno, ¿por qué se empezó a subtitular el anime? Se empezó a doblar el anime en la década de los 80 o a principios de los 90 también, ¿no? Y cómo poco a poco, pues fue pues generando tracción y ya ahora es un fenómeno global, ¿no? Pero todo se puede ligar a la traducción. Y todo eso también creo yo que sustenta el hecho de que aprecian mucho el área de oportunidad que tienen ante ellos, ¿no? O sea, el que entiendan de dónde viene precisamente los hace valorar un poquito más la propia profesión que pueden ejercer posterior a egresar de la licenciatura. Entonces, sí. Qué cosa tan interesante. 5 unidades son en total dentro de esta unidad de aprendizaje. Sí. Ok, el desarrollo de estas unidades, ¿cuánto tiempo nos tomaba terminar de desarrollar una unidad de las 5? Pues todas varían, pero las 5 unidades están pensadas para cubrirse dentro de un semestre normal, que son 16 semanas. Entonces, si la materia estamos proponiendo que sea de 5 horas a la semana, pues, por ejemplo, la primera unidad con lectura por parte de los alumnos y presentaciones del docente, creemos que se puede cubrir, por ejemplo, en unas 2 o 3 semanas. ¿Sí? Y así cada una tiene su tiempo, porque algunas tardan un poquito más que otras. Okay. ¿Cuál fue el reto más grande del desarrollar estas unidades? Encontrar como que lógica o sentido, cómo fluyera. O sea, me costó mucho trabajo al principio, pero después recordaba lo que nos decía nuestra profesora, que fue la maestra, la directora, maestra Ana Rosa Zamora, ¿no? No, retomen el marco teórico, para eso está, susténtense ahí. Y sí, pues la verdad es lo que hice, y pues así siguiendo los temas del marco teórico y de la investigación, fue saliendo pues el esqueleto para la unidad de aprendizaje. Y pues ya eso, creo que sí fue lo que más batallé, encontrar los temas que ver, encontrar los autores que podemos utilizar, a quién vamos a mencionar, porque la historia dice mucho también de la persona que la enseña, porque uno decide qué incluye y qué no incluye, ¿no? Y eso se ve pues por ejemplo, en la historia de la traducción, ¿no? Que no se ha incluido la historia de nuestro continente, o no la hemos trabajado tanto, aunque sí se ha trabajado, pero no es la que se enseña, ¿no? Ok. Y precisamente, justo una de las cosas que me iba a preguntar era con respecto a las implicaciones de recabar las fuentes bibliográficas para poder sustentar estas unidades. ¿Fue difícil o sí eran más accesibles de lo que tal vez esperó? No, sí hay accesibles, no son
tan vastas como otras áreas, Claro. pero pues sí hay. Por ejemplo, el libro que mencioné, pero también hay otros libros dedicados completamente a la historia de la traducción que abordan distintos periodos, como la Guerra Fría, por ejemplo. Pues muchos tratan sobre el periodo colonial, hay otros un poco más modernos. Pero sí hay bibliografía, hay que buscarla, ¿no? Afortunadamente tenemos aquí la biblioteca UABC y podemos ingresar de forma digital, de ahí descargué muchos de los libros, ¿no? Claro. Y también pues en otras fuentes. Sí hay, solo hay que buscar. ¿Cuál es el impacto que tiene el asesor de tesis en dirigir esto por el camino correcto a lo largo de la maestría? Es un gran impacto, ¿no? Porque cuando empecé yo iba por un rumbo, yo quería hacer lo que finalmente hice, pero creo que me perdí y iba para otro rumbo, ¿no? Más enfocado en cómo crear una unidad de aprendizaje, que también se abordó, Claro. pero a mí lo que me interesaba y lo que me apasionaba era más la historia de la traducción. Quería hablar de eso, quería conocer más al respecto. Y ya mi directora, que fue la doctora Molina, Rocío Molina, muchas gracias. Me dijo, no, mira, eso ya está diseñado, como ya hay comités, ya está la estructura, porque ya hay un esqueleto para eso, Okay. entonces hay que ver más el área de lo que te interesa. Okay. Y pues sí le agradezco mucho porque pues me ayudó. Y aparte pues tener una codirectora también, la maestra Jitka, me ayudó mucho. Y hasta mi lector, que es un historiador, de hecho lo tuvieron aquí mismo Okay. hace unos episodios, hace unos capítulos, el maestro Verdugo, que está doctorando ahorita. Así es. Sí, sí. Entonces sí fue un gran impacto el que tuvo. Era como que se iba por un lado y creo que lo redirigían. Sí, y me guiaban, me decían, mira, te sugiero esta lectura, por ejemplo, y ya con eso, pues me daba claridad, ¿no? Por supuesto. Sí, así que muy recomendable. Muy recomendable en la mesa. Que sepan que no se hace solos, porque hay muchas personas que no tienen noción de lo que sucede dentro del programa de maestría. Entonces sí es importante que sepan que están acompañados, ¿no? Que no están por su cuenta ni es un proceso aislado. Vaya. Así es, sí. Siempre, por lo menos aquí en esta institución, somos afortunados de que pues se nos guía y se nos acompaña todo el camino. Claro. Sí. Hay que aprovechar eso y hay que animarnos también para poder cursar una maestría aquí en la Facultad de Idiomas que puede traer ahora sí que trabajos de investigación tan complejos como que lo felicito, en serio, es sumamente, me parece que hay mucha dedicación de por medio, independientemente que ya exista una plantilla o que haya una manera de un esqueleto, vaya, algo preconcebido, no me quiero imaginar ahora sí que la cantidad de trabajo que implica el poder desarrollar cada una de las unidades dentro de la unidad de aprendizaje es para mí una cosa monumental y me da mucho gusto que tengamos la posibilidad de tener esta conversación con usted. ¿Cuáles son las expectativas una vez que terminamos de desarrollar esta investigación, una vez que ya terminamos con las unidades, que ya está todo por sentado? Bueno, pues la expectativa sería que se aplique, que se incorpore, mandarla al DADI, son las siglas de las personas del instituto que revisa. ¿DADI? DADI, Okay. sí. Okay. Que lo revise, que lo apruebe, y que se empiece a impartir. Ya no solamente diseñamos el PUA, sino también al final agregamos actividades que se pueden hacer. O sea, ya está todo el curso planeado con actividades, con la manera de evaluar. Eso también fue difícil, pero eso fue un extra, ¿no? Claro. Ya está listo, ahora falta que lo aprueben y que se implemente. A ver si, pues, a ver si nos dejan, ¿no? Sí, que claro. Yo creo que sí. ¿Ahorita esto nada más de casualidad está en proceso de aprobación? Todavía no. Primero, pues había que terminar el trabajo terminal, Okay. que ya se terminó, ya estamos libres de eso. Ahora sí sigue, pues empezar a ver cómo lo enviamos, si se va a enviar tal cual o si le hacemos algunas modificaciones. Ya, porque una unidad de aprendizaje, un PUA se hace de manera colegiada. Okay. Si bien sí lo hice con mi comité de dirección, sí necesitamos pues la vista de algunos expertos más para Claro. que
para que den el visto bueno. Oye, ojalá que este video que están ahora sí que viendo ahí en casita, que como un precedente para que dentro de unos años podamos ahora sí que ser testigos, ¿no? Ojalá la aprobación de este programa. Siento yo que es sumamente interesante poder experienciar ahora sí que lo que implica desarrollar uno, porque uno cursa las materias y no sabe el trabajo que hubo detrás. Y ahora mucho menos cuando está asociado a la historia y pues de nuestro país. Entonces, qué padre que ha tenido la intención, que me inspira mucho, de hecho, la dedicación, el esfuerzo y el hecho de que haya sido colaborativo también, o sea, un esfuerzo colaborativo a pesar de ser usted el autor, por supuesto. Sí, no, pero se ayuda mucho. Claro, me inspira mucho y estoy segura de que puede inspirar a más de una persona ahí en licenciatura que tiene fijaciones tal como usted tenía, pues la historia, irse por ese rumbo y mire, ahora sí que la dimensión, ¿no? del trabajo concretado. Entonces, le reitero mis felicitaciones. Ay, muchas gracias. Sí, ojalá lo veamos aprobado. Me encantaría poder ver el programa de licenciatura en traducción y haberlo incorporado y ahora sí que tenga el precedente de la facultad de que fue usted, ¿no? Esperemos que sí, porque próximamente se avecina un cambio, otro plan de estudios, así que esperemos que sí, junto con otras materias que se requieren. Esperemos que sí, 100%. En caso de que esto suceda, pues ahora sí que siendo la Facultad de Idiomas se van a enterar de primera mano, pero aquí en el CELI estaremos dando difusión a cualquier proyecto de investigación futuro y por supuesto a los actuales, pues ahora sí que con motivo que nos enteremos y que podamos también aplaudir ahora sí que el esfuerzo que hay detrás de este tipo de proyectos de investigación. Entonces, le agradecemos muchísimo su presencia el día de hoy. Muchas gracias por compartirnos todo lo que implicó. Sí, muchas gracias por la invitación. Gracias. Hace tiempo que no hablaba sobre el proyecto y sí, hablarlo sí emociona. Claro, a mí ahorita me tiene la verdad muy emocionada. Muchas gracias por haber accedido. Ahí en casita les recuerdo que tenemos redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook como facebook.com/CeliTijuana. De igual manera, no dejen de seguirnos en Instagram, en celi.uabc. Y échense por ahí una vuelta a nuestro LinkedIn, que es Centro de Estudios Lingüísticos. Por otro lado, también tenemos nuestra página web, que es celi.mx, y ahí es donde damos difusión de este tipo de proyectos de investigación que se hace dentro de la Facultad de Idiomas Tijuana. Así que si quieren estar al tanto de los detalles de las mismas, por ahí visítenos. Sin más por el momento y agradeciendo de vuelta a nuestro invitado, a suma profundidad, nos vemos la próxima ocasión. Bye bye.